Hola zorrones, bienvenidos a la tercera edición de Ars Moriendi. El día de hoy vamos a tocar el tema de las prácticas en el arte y cuáles son nuestros procesos para mejorar y pues básicamente practicar. ¿Qué onda? Pues sí, ese es el tema. ¿Y cómo estás hoy, Pistache? ¿Qué tal te trata la vida de artista en estos casi... Bueno, es el primer cuarto del año, ya pasó. Sí. Estamos iniciando el quinto mes y ya casi medio año del 2025. ¿Qué tal te trata? Pues está difícil, la verdad. Todo este tiempo he notado que sí tengo que mejorar muchísimo y tengo que practicar. Sí, justamente hablando del año y así, te preguntaba porque yo este año me había puesto, bueno, tengo la meta de mejorar muchísimo en el dibujo, pero ha sido un camino muy difícil de momento para mí ahora, el mejorar como dibujo, bueno, el dibujo y practicar todos los días, porque sí es verdad que para que necesites o para que tengas cierto grado de maestría en algo de lo que sea, ya sea así de cocinar, de, no sé, serigrafiar, dibujar, patinar, ¿no? En cualquier actividad humana que tengas siempre necesitarás dedicarle tiempo. Y eso conlleva la práctica. Y la práctica es algo muy esencial, la verdad, Pistache. Es algo Exacto, sí. muy primordial y más en la vida de artistas, ¿no? Más en la vida de cosas o de el ámbito creativo. Siento que la práctica toma un papel fundamental a comparación de otras áreas, como por ejemplo podría ser, no sé, como que otras áreas. O bueno, no, creo que en general sí es Sí. como muy importante en todas, pero siento que en las áreas creativas, si no practicas, literalmente No no avanzas. avanzas en nada. O sea, por Te quedas ejemplo, atorado, bro. pero de que brutal, así muy loco, de que muy loco. Por ejemplo, me imagino que cuando eres como un contador o un abogado, pues obviamente la práctica sí la necesitas llevar a cabo, pero pues ya tienes en tu memoria como que ciertas cosas que te enseñaron, ¿no? Y las puedes hacer de que a memoria. Sí. Pero en el arte no, o sea, es muy difícil como que hacer algo de memoria porque no puedes hacer algo que no has practicado en el arte, la O neta. hacer algo que te salga a la primera, a la segunda o hasta en la tercera vez. O No, sea, sí, es muy difícil. De que siempre hay que practicar como... sí, está muy... Ujú. O sea, neta siento que el peso, la importancia que tiene la práctica en todas las áreas creativas es súper cañona porque... Pues sí, o sea, literal, todas las personas que he conocido en algún momento, eh, artistas, pintores, escritores, no sé, modeladores 3D, cosas así, todos estos creativos, siempre llevan una práctica detrás y es algo que usualmente siento que en esta época no se quiere como que practicar mucho. Bueno, al menos a mí me pasó en algún momento cuando era joven y estaba en la carrera que yo no quería practicar, quería que como que todas las cosas estuvieran ya hechas o que ya supiera así de que me Exacto, salieran sí. las cosas, porque es muy desesperante, ¿no? Luego practicar, ¿no? A Sí, ver de tú. hecho, también sentir como que no avanzas, creo que es lo que hace que alguien que está como, no sé, practicando y así o estudiando, siempre es lo que lo detiene, vaya, que no le Sí, salga como a la primera y dice, no, es que yo tal vez no funciono para esto, o esto no es lo mío, o quién sabe qué. Pero pues la práctica es un hábito, o sea, la excelencia es un hábito. Y tienes que hacer tu práctica un hábito para poder como mejorar y que sea algo como constante en tu vida. Porque pues al final somos artistas y nuestro trabajo es mejorar todo el tiempo y pues como definirnos y redefinirnos en nuestra producción. Yo he notado mucho y también me ha pasado mucho a mí que muchos compañeros que tenía como en la carrera y hasta yo no practicábamos. O sea, de que nos valía madres y siempre nos quedábamos como con lo primero que nos salía. Y yo siento que eso es lo que nos hacía como sentir que no éramos buenos, porque nos quedábamos literal con la primera cosa que hacíamos. No practicábamos más. no, es que eso está muy cañón porque sí, la verdad es que sí necesitas como que agarrarle el gusto a la... Bueno, no agarrarle, sino simplemente practicar, o sea, como Ujú. que sí necesitas aprender a practicar. Sí, como sentarte y hacerlo.
Sí, porque, o sea, es fácil decir así, no, necesito practicar más, ¿no? Y de hecho, pues es como que es algo que me estoy diciendo a mí mismo porque realmente no tengo como que un hábito de disciplina y de práctica muy cañón en este tiempo del año que ha pasado. Pero sí, o sea, la neta, hubo tiempos en mi vida en la que sí practicaba mucho. Ujú. Usualmente antes cuando tenía más tiempo, antes de conseguir trabajo y así, sentía que en todos los años que estuve en la universidad me pasó igual, que la verdad nunca practiqué, o sea, nunca me senté así de que no, vamos a estudiar esto y hacer este Sí. dibujo y practicar y todo. O sea, la verdad, nunca hice eso en la uni y siento que por me pasaron los años, sí como que me pesó en algún momento de mi vida, que fue en el que dije, no, pues sí tengo que hacer cosas para pues ser bueno, porque antes la verdad no, pues como ya dije, no hacía nada de práctica y nada de eso, pero ya en un punto de mi vida, de hecho en la pandemia fue que dije, no, ya, o sea, tengo que empezar a hacer producción o empezar a hacer cosas aunque me salgan mal y hacer, ¿no? Para seguir mejorando y evolucionar en todo eso. Sí, literal, hacer lo que Porque, sea, sí, ¿no? porque si no haces nada, pues la neta sí no pasa nada, pues no, No, es no, como de te que... quedas detenido y eso Y, hasta te pesa en un futuro, la verdad. y es como redundante, pero a la vez no es como tan fácil de entender porque, no sé, usualmente, como tú dijiste ahorita, había personas que hacen las cosas y se quedan con las cosas que hicieron la primera Ujú. vez. Y eso es muy usual en el ámbito creativo. Sí, yo lo he notado También, yo mucho. también he notado, bueno, de hecho yo era así también en la universidad. También era así de que hacía una cosa y ya le entregaba y así, o sea, no es como que estuviera en un constante peloteo con alguien o Ajá. con algo O trabajar como en ese proceso, ¿no? o De trabajar hacer en un algo. proceso, ¿no? Ajá. Y eso está muy loco porque realmente siento que nadie en mi universidad no te enseñaban como que eso de practicar mucho, No. simplemente era como entregar cosas, pero por proyectos y ya. Ajá. O sea, de que hasta en las evaluaciones muchas veces se veía como que, bueno, en mi caso, a varios profesores como que no siempre les interesaba mucho como que nosotros nos autosuperemos, de que muchas veces sí entregábamos una cosa, sí nos juzgaban y eso, pero ya no nos como pedían más. Y siento que también eso de cierta forma afecta un poco como que caímos muchos artistas en el conformismo. Yo Sí. siento que es lo que afecta ahorita a muchos artistas, que es ser conformistas con lo que sale a la primera y como que ya no quieren practicar para mejorar o ver su trabajo y decir como no, es que creo que esto podría ser mejor o no sé, los colores podrían ser diferentes. Y pues sí, siento que usualmente muchas personas se quedan como en pausa y no practican más y en un futuro eso pues sí les afecta muchísimo, o sea, de que hasta afecta su autoestima como artistas. De hecho, eso sí es cierto. Tiene todo el sentido porque cuando... Bueno, es que yo sí he tenido como que estas etapas en las que he querido practicar Ujú. disciplinadamente por muchos días. Pero luego cuando no sigues como con esta disciplina sí te hace sentir mal. Ese Sí. sentimiento de decir, no mames, me paso. Y pasan los días y dices, tengo que seguirlo haciendo, pero no lo sigues haciendo. Y es como que te sigues bajoneando más por eso de que eres... Te estás chingando tú solo, Sí, sí, o sea, de que pues literal no lo estoy haciendo y bueno, al menos yo cuando no hago las cosas, por ejemplo, esto de practicar todos los días, sí como que lo recuerdo cada día y digo, ay, me siento mal porque debo de hacer esto y así. Y eso lo hace incluso más pesado volverlo a hacer Ujú, sí. porque es algo muy mental, ¿no? También como que esta idea de practicar y todo esto. Pues es como formar un hábito nuevo, ¿no? Eso de practicar. Sí, incluso también lo de las expectativas y de Ah, lo que sí. tú te pones, pues también es algo muy complejo, realmente y sí te afecta a nivel mental, la verdad, si te pones como Sí. que unas expectativas muy cabronas o si te autocriticas mucho por no seguir una disciplina, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, de hecho me pasa eso, de que por ejemplo yo me pongo una meta de hacer esto y si no la cumplo, me bajoneo mucho y ya no o sea, neta como que me rindo y ya no la sigo. Ujú. Pero realmente lo que debería hacer en esos casos es pues seguirla aunque no haya pasado, aunque haya pasado como que ese tiempo que definí, ¿no? Porque pues sí está cañón, o sea, sí está muy loco y es algo muy complejo y siento que varía muchísimo dependiendo de cada persona, ¿no? Cómo lleva Sí.
su estilo, su ritmo. Pero siento que en sí todos nos enfrentamos, bueno, todos los artistas nos enfrentamos como a una pared que de pronto se pone así frente a nosotros al momento de practicar, y es lo que nos hace como detenernos de cierta forma, de que sí puedes tener ya una semana, unos días de que estar practicando constantemente y de pronto como que aparece esta pared y pues es como una forma en la que pues te detienes y ya no le sigues como practicando y así, y pues yo siento que la verdadera pregunta es cómo podríamos así evitar sentirnos de esta forma, porque de cierta forma sí se siente, o sea, está feo, de que está muy feo sentirse como que no eres suficiente y saber que puedes practicar pero a la vez no lo haces, y de que sientes que tienes que mejorar, pero igual el simple hecho de mejorar conlleva como invertir mucho tiempo, parte de tu vida en algo que de cierta forma no estás seguro si eres bueno, como que no sabes dónde buscar esa inspiración o de dónde sale este sentimiento como que te va a hacer ser, no sé, como pues como Rock Libro. ¿De dónde ese güey sacó esa fuerza, güey, para autosuperarse y todo eso? Lo que dices de no sentir hacia dónde va esa práctica, ¿no? Uh-huh. O sea, de que usualmente cuando practicas realmente... Bueno, hay muchos métodos de practicar y así, pero yo cuando he practicado lo hago dibujando... Bueno, yo practico el dibujo y lo hago dibujando lo que pienso, lo que quiero, como que cosas que tenía en mente. Pero luego a mí me pasaba que me ponía a dibujar o me ponía a hacer como que, no sé, a intentar imitar un dibujo en mi libreta y yo viendo este flor o este... Como copiando así el dibujo. Copiando la naturaleza. Ajá, sí. Ajá, eso. Y siento que de alguna forma, no sé si es, bueno, sí es algo mental, ¿no? Que te bajonea, como esa inseguridad. Porque yo sentía que estaba haciendo eso y pues quedaba chido, a veces no me salía y sí me preguntaba, ¿no? Rondaba en mi cabeza esta pregunta de... o sea, ¿hacia dónde va todo esto, no? O como sea, si vale la pena. Ajá, o sea, que, por ejemplo, o sea, lo estaba haciendo y pensaba... Pues no sé, tal vez estoy perdiendo el tiempo en esto, ¿no? O sea, de que tal vez no estoy haciendo algo totalmente claro como una obra, sino estoy haciendo algo, por así decirlo, X, que es calcar un atardecer o un árbol. Y es como de... Bueno, al menos yo me sentía con ese sentimiento de... O sea, ¿esto para qué no? O sea, no veo realmente cómo me ayude así físicamente y detalladamente con estadísticas o algo así, ¿no? Porque es algo, también la práctica artística es muy abstracta de ver, ¿no? Ya en algo, o sea... muy relativa, ¿no? Es muy relativa porque realmente, ¿cómo se podría decir que tu práctica está dando resultados como artista? ¿Tú cómo le dirías? O sea, yo tengo más o menos una idea, pero ¿tú cómo dirías que los artistas pueden ver su práctica reflejada? Está complejo, o sea, de que yo siento que cuando un artista siente que ya está logrando como avances, es porque en el papel, en el lienzo o en la computadora empieza a ver como lo que él imaginaba en su mente. No sé, siento como que empiezas a tener esta sensación de que vas como por un buen camino, pero por alguna razón siempre surge como esta duda de no es tan bueno, o también eso de compararse. Lo de compararse sí merma mucho la práctica. Sí, güey. Al menos en esta época de Instagram, luego hay veces en las que pienso en cerrar mi Instagram y no abrirlo por mucho tiempo porque luego cuando entras a Instagram y te ves practicando así anatomía y ves y te sale feo, y vas a Instagram y ves todo lo que hacen ahí artistas muy grandes y muy chidos. De que le salen el primer boceto. Ajá, y es como de no manches, o sea, ahí vuelvo con este sentimiento que me da de perder el tiempo, de que digo, no manches, neta, hacer estos dibujos que no son detallados y así, neta me van a llevar a eso. Sí. O sea, es como de, ahí es cuando te empieza la duda y te empiezas a sentir mal, ¿no? A bajonear, a cuestionarte, a tener inseguridad. Pero realmente, pues, honestamente, si lo piensas bien, es algo muy mental, ¿no? Es algo muy mental que viene de la inseguridad.
Y es lo que te dije la otra vez de Rock Lee. Cuéntanos. De una vez le comentaba a Pistache que me quedé viendo videos de Naruto, más que nada Reels, y de Rock Lee. O sea, neta, y bueno, yo soy súper fan de Naruto, la verdad me mama mucho. Y hay una frase muy perra que sucede en un flashback de Maito Gai y no, de Gai Sensei y de Rock Lee, que es cuando Rock Lee está entrenando y está en la academia ninja junto con su equipo, que es Neji y Tenten, pero Rock Lee no, o sea, lucha con Neji y como que lo intenta derrotar a pesar de que entrenó muchísimo y no lo logra derrotar. Entonces se va a un bosque a seguir pateando su tronco porque siempre pateaba el tronco y le daba golpes y así. Y en una de esas, pues Gai Sensei lo está viendo desde atrás y empieza a Rock Lee a seguir pateando y en una de esas se tropieza y se pega en el tronco. No. Así en un momento súper... de que siento que... Muy catártico porque siento que ahí sintió... Bueno, ahí Rock Lee se sintió inseguro al ver que su entrenamiento, No que era muy intenso, no daba resultados, que era vencer a Neji. Sí. Y se empieza a cuestionar mucho el que nunca lo va a lograr, o sea, que de verdad nunca lo va a lograr. Y de cierta forma es muy válido pensar en eso, porque la verdad, pues cuando te esfuerzas en algo o haces algo por mucho tiempo y ves que fallas, bueno, no fallas, sino de que no ves que consigues lo que quieres a la primera o con todo esto que hiciste no consigues algo, sí te bajonea muy cañón, porque pues es algo loco, topas con... no sé cómo se podría decir, pero es como de te topas con pared, ¿no? Sí, como con esa pared imaginaria, sí, ¿no? Que te de que dices, ¿qué pedo? O sea, invertí todo ese tiempo y todo esto y no sigo llegando allá, ¿no? Y ahí es cuando en el flashback de Naruto, Rock Lee empieza a decirle a Gai Sensei que no se siente capaz y que no siente que va a llegar nunca y así. Gai Sensei le dice algo súper muy... la frase más pasada de lanza. La más brutal. La más brutal de todo internet. Y después de que Rock Lee dice de que no sentía que iba a ser capaz, que nunca iba a llegar, que nunca iba a ser un buen ninja y todo eso, él sentía y le dice a Gai Sensei que sentía que todo su esfuerzo era en vano y que no tenía sentido. Y Gai Sensei le dice, es verdad, la neta... Bueno, no le dice así, no, pero es una reinterpretación. Le dice, tienes razón, no tiene sentido el esfuerzo si no crees en ti mismo. Güey, esa parte es brutal, es una super parte muy brutal porque la neta es verdad, o sea... Pues sí, es cierto. Es cierto, porque honestamente si nos ponemos muy a pensarlo bien, muy de que muy introspectivo, realmente la práctica y la meta a la que quieres llegar pues son cosas muy diferentes, ¿no? Se podría decir que en sí la práctica es la pasión o lo que tú sientes por lo que quieres y la meta es algo que puedes lograr sí o no, pues, pero eso no debe de cambiar por lo que tú estás pasando y quieres hacer, que es practicar y disfrutar ese camino, ¿no? Sí, de llegar a eso o no llegar, pues. De y que eso es muy cañón. Yo siento que es muy importante como esto de la práctica y algo de lo que yo me di cuenta en todo este tiempo que, bueno, en todo este proceso de formación de artista y así, es que muchas veces yo pensaba que antes de practicar ya tenías que ir como con una idea o como con un propósito para practicar. Y de cierta forma eso es lo que me conflictuaba. Hasta que un día llegué a la conclusión... Por un reel de Naruto. Por un reel de Naruto. Llegué a la conclusión... ¿Neta? De que... No. De que la idea y la inspiración están en el proceso. O sea, no vas a encontrar, en el primer momento en el que agarres el lápiz y el papel, no vas a encontrar de que esta inspiración o este sentimiento, hasta entre comillas, mágico que te va a hacer como querer seguir adelante.
Literalmente la inspiración está en el proceso y en seguir como practicando y en seguir haciendo las cosas, de que eventualmente vas a llegar como a esta idea en la que sientes como que estás haciendo las cosas bien, de que el chiste es solamente trabajar. Es como lo que pasó con Rock Libro, de que ese güey no se detuvo, estaba que se lo llevaba la chingada, güey, emocionalmente y físicamente. Y gracias a lo que le dijo Gai Sensei. Y es que es una frase muy cabrona, porque realmente es una frase que sí te inspira a no detenerte, sí, aunque no logres lo que tú quieras. Simplemente es de que, bro, debes de creer en ti mismo, pase lo que pase, de que de verdad sí, no debes de dejar que no cumplir un objetivo, no llegar a algo, te destruya, porque es un objetivo, ¿no? Puede suceder o no suceder. Exacto. Pero no puedes no dejar de creer en ti mismo. Bueno, sí, no puedes dejar de creer en ti mismo. Uh-huh. Si no te tienes que detener, porque si no, la verdad vas a terminar dejando algo por lo que realmente quieres luchar. Quieres luchar, exacto. Ajá, solo por un sentimiento negativo vas a abandonar de que tiempo en el que tú soñaste, pensaste que podrías avanzar en algo, de que no importa si la primera... Y yo creo que ahí está, en sí es el mismo sentimiento le da valía a lo que hagas sin importar el resultado que tengas. Sí, eso es lo que yo creo. Y no importa si la primera vez no funciona, si la segunda vez no funciona, o hasta si la milésima vez no funciona. Tal vez la 1001 vez sea como la buena, de que siento que no te tienes que detener, porque en el proceso está la idea, bro, en el proceso está la respuesta y no tienes que dejar de creer en ti. Siento que es lo que hace que te detengas como al momento de practicar y mejorar, que empiezas a dejar de creer en ti. Esa sí es la... Ajá, de que dices como, no, es que yo ya no soy suficiente para esto, o yo nunca fui bueno, o me equivoqué de carrera, o ni siquiera sé usar estos materiales, y es porque empiezas a tener dudas sobre ti mismo. Pero Chili tiene mucha razón, en verdad, de que la respuesta es como... Es redundante. Ajá. O sea, sí, ¿no? O sea, de que la respuesta está en el mismo punto donde iniciaste, ¿verdad? Es como esta frase de Hey Arnold que dice que el viaje es el destino, güey. Ajá, sí, exacto. Ajá. O sea, realmente practicar y querer mejorar está muy bien, pero simplemente el hecho de querer mejorar y practicar es el fin mismo de por qué lo estás haciendo y exacto, de por qué te gusta hacerlo y de por qué es tu pasión. No tienes que conflictuar más, ni como perder en otras ideas, ni tampoco compararse. Sí, siento compararse también. Compararse mata a buenos artistas, güey. De hecho, sí. Porque todos somos diferentes, todos tenemos diferentes procesos, todos practicamos diferentes. Y sí, entre comillas, hay gente que ya es buena desde la primera vez que empieza. Y hay gente que tiene que trabajar un chingo, güey, día y noche, para ser buena. O para ser al menos considerado un poco bueno. Y siento que también eso es como algo que te puede retrasar. Yo también me he sentido así como atacada por esa idea de que no importa cuánto yo practique o cuánto mejore o si ya soy buena, güey. De pronto va a llegar alguien que no le costó nada de trabajo hacer lo que yo estoy haciendo y estoy luchando muchísimo. Y es a lo que voy, no se comparen, güey. De que compararse mata artistas, o sea, no literalmente, o tal vez sí, en algún momento haya pasado, porque... Sí. Pero pues no hay que compararse, güey, de que no... Crean en ustedes son valiosos, sus ideas son valiosas, güey, y su proceso también lo es. Sí, el proceso realmente es lo chido y la neta es lo que debería ser más disfrutable, ¿no? La práctica. Ajá. Y no el resultado, o sea, el sentir que estás haciendo simplemente algo que te gusta y te apasiona y que neta... Pues lo haces porque te gusta simplemente de todas las cosas que hay en el mundo, ¿no? Y aparte si tú eliges hacer eso y eso es un significado en sí, ¿no? Exacto, sí. Y aparte si ya tuviste el valor, güey, que en realidad cuesta mucho trabajo. Ya tuviste el valor de entrar al mundo del arte. O sea, de pintarle el dedo al sistema y decir como, no, güey, yo quiero ser artista, que de cierta forma es una manera de ser libre.
O sea, de que si ya entraste a este mundo, sí. bro, de que solamente tu trabajo es como mejorar y de que seguir practicando y como no abandonar este sueño que te hizo llegar como a este punto de ser artista. Ajá. No, sí, o sea, la verdad es que la práctica es algo muy fundamental y realmente Sí, sí. Pues de hecho creo que inclusive se podría decir que es la columna vertebral de todo el arte. sí. Y yéndonos más afuera del arte y de todo, por ejemplo en los deportes también, o sea, realmente practicar, todo lo de practicar es un tema muy complejo, pero en sí creo que la práctica y el hacer las cosas deben de ser el fin mismo de por qué practicas, ¿no? De por Sí. qué quieres ser más chido, por qué quieres mejorar, no sé. Simplemente creo que es algo muy, muy bonito también el practicar. Ujú, Siento que, de hecho, la práctica creo que es de las cosas más humanas que jamás pueden haber existido en el mundo. exacto. Porque literalmente todos los hemos hecho en algún punto de nuestras Ujú. vidas, sea con lo que sea, ¿no? Me imagino así, no sé, a mi papá que le gustaba el fútbol y pues también practicó fútbol en su momento y así. O no sé, a familiares que son doctores y así que también practicaron pues eso, ¿no? De que pues querer ser mejores en las cirugías y toda esta onda. Y hasta Siento es que bonito, güey, querer mejorar. sí, es muy bonito, de hecho es muy Ajá. humano realmente el querer ser mejor. Sí, de que, vean, hay una frase que les voy a decir que a mí me ayudó en un punto de mi vida que yo estaba en la perdición artística. De verdad estaba sumido en un agujero negro de depresión artística. Y un día leí una frase de Aristóteles que decía, somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia entonces no es un acto, es un hábito. O sea, de que si quieres llegar a ser bueno o llegar a ser como eso que tú buscas, tienes que generar un hábito. En ese proceso deben de encontrarse, ¿no? De Sí, que exacto. deben de encontrar por qué están haciéndolo. Algo muy importante que no hemos dicho es que realmente también es agridulce la práctica, porque Sí. la práctica duele y cuesta. O sea, realmente sí cuesta el practicar y el dedicarle el tiempo o el de crear un hábito, el de ser Ujú. disciplinado, ¿no? O sea, realmente es doloroso. Va a doler, la neta. O sea, va a doler en diferentes Aspectos, ¿no? aspectos, tanto emocionales como físicos. Por ejemplo, me imagino a los de fútbol les duelen las piernas o a los de que van al gimnasio también les Güey, a los duele. que entrenan para llegar a las A Olimpiadas, todo, o sea, güey, eso, sí. los Ajá. güeyes que dibujan también, pues la neta cuando empiezas Pues a dibujar te duele la mano, o sea, no como es como que estos es algo güeyes natural. en China, bro, ¿Quién? que practican un vergo así toda su vida, o sea, toda su vida se dedican a practicar para poder entrar a la Universidad de Artes, güey. Ah, sí. Y de que solo entran como 5 güeyes. O sea, imagínate esa sensación. Es que sí está muy cañón. Ah. Como que nazcas y seas bueno en algo, la neta, no No, eres güey, bueno en venimos nada. así con el server vacío, o sea, Eres de que una mugrosita. una basurilla. Ándale, sí, una basurilla, de que neta no, o sea, no es como que, bueno, hay gente que sí nace con talento y eso, pero ese es un tema aparte. Pero eso ya es diferente. Ay, Eso ya es sí. diferente. Pero si quieres llegar a hacer algo cualquiera, de hecho, las actividades humanas van a doler, ¿no? O sea, realmente eso es lo más cañón creo que de como ser humanos, que las cosas duelen, pero aún así las elegimos y aún así también Ujú. duelen, pero son como que este lado nos da pasión y amor y gratitud por lo que Porque, hacemos, ajá. pero no dejan de doler y ser pesadas, Porque de cierta forma porque lo sabemos son. que es parte del proceso, ¿no? Como sentirte como así. Sí, Ajá. justamente. Y eso es o sea, lo digo todo esto de que va a doler y así, porque tampoco vamos a mentir de que pues todo es color de rosas y de que practicar es súper fácil todos los días, no manches. No, es un A veces, sufrimiento, güey. Ay, a sí. veces es muy pesado, a veces la neta no tienes ganas y pues la neta no tienes tiempo, llegas cansado de la chamba y no quieres hacer nada, pero esos días en los que decides hacerlo y así, creo que pues también ahí se Ujú. ve, ¿no? Como que tu parte humana, ¿no? Sale a relucir ahí de que estás haciendo algo a pesar de que estás cansado y así, o sea, eso se me hace muy bonito, la neta, y muy hermoso como seres humanos. Y incluso se podría decir que como humanos
hacemos cosas o sea, que nos hacen sufrir por cosas más grandes que tenemos en la mente, ¿verdad? Porque imagínate, o sea, ¿cuándo has visto a un, no sé, pon tú, a un gato practicar algo? O sea, es muy raro, a menos que tú le enseñes a hacerlo, él no lo va a hacer, o sea, él no va a empezar a practicar a hacer algo para ser mejor o para construir algo, para, no sé, pues, Sí, es como exacto. muy raro, es muy extraño. Pues sí, de que yo siento que, o sea, es muy importante practicar y todo, pero también hay que ser un poco como compasivos contigo, o sea, con uno mismo. La verdad no hay que victimizarse, sino que hay que seguir como luchando y mantenerse fiel a uno mismo y a como sus ideales, de que no abandonar como este sueño que tenemos como de ser artistas solamente porque sentimos que algo nos está deteniendo. O sea, básicamente hay muchas técnicas para practicar, aunque yo siento que la mejor técnica para practicar es la que tú formas adecuada, bueno, como adaptada a ti mismo. Eso sí. Ajá, porque siempre que buscas algo como en internet de cómo practicar, nunca lo haces, güey. O sea, de que lo haces de unos 2 días, 3 días, pero es porque esa práctica no está hecha como para ti mismo. Y es a lo que voy, de que parte de practicar es como encontrarnos a nosotros mismos en el camino. Y ver cuáles son nuestros límites, como autoconocerse. Ajá, como autoconocerse, es a lo que decía, ¿no? Que literal en el proceso están las ideas y está la inspiración. Y en ese proceso pues encontrarte a ti mismo y qué es lo que en verdad quieres hacer o si quieres seguir como con esas ideas o transformar como tus ideas. Es muy complejo, cada quien tiene como su proceso y cada quien tiene sus ideas sobre practicar como artista. Pero así en lo que a mí me ha funcionado para practicar es como solo hacerlo, güey. O sea, solo sentarme y hacerlo. Mucha gente dice, no, es que sí tengo este problema como de la página en blanco o de que veo una pantalla en blanco y no salen ideas, es como si estuviera trabada. Yo también tenía ese problema y me di cuenta de que no, solo tenía que sentarme a hacer algo. O sea, fuera lo que fuera, aunque fuera a hacer líneas, en ese proceso de las líneas estoy segura yo que voy a encontrar como esa idea de lo que quiero hacer. O tal vez digo, no quiero hacer algo como digital, esta vez mejor hago algo así en papel o algo así. O sea, de que solo siéntense a hacer algo, de que no pierden nada con sentarse a agarrar un lápiz y un papel. Y eso es muy importante de no pierdas nada, porque me pasaba de que justamente igual cuando estaba en la página en blanco no quería hacer nada y luego me ponía a hacer algo y bueno, salía algo horrible así de la verga. Salía algo, güey. O sea, salía de la verga y decía, no, esto es horrible, pero y eso de quieras o no es un resultado, o sea, de que dices, pues la neta no voy por ahí o no paso por ahí o no hago eso o intento otra cosa que ya intenté ahorita y que no me gustó, pues. O sea, eso también es un resultado y quieras o no aporta también como tu experiencia como artista. De que eso sí aporta muchísimo, hasta los errores que uno tiene. Vean, yo les voy a ser muy honesta. En mi práctica artística yo me he dedicado mucho a investigar sobre esto de los errores en la producción. Porque pues sí estoy muy metida con esto de los glitches y también de los errores en los videos y todo. O sea, cualquier error en el arte funciona, de cierta forma. Porque un día, vean, les voy a contar una anécdota que me ayudó muchísimo a mí. Y es algo muy personal y es algo que en verdad siento que fue muy life changing, que me hizo como cambiar mi perspectiva en el arte. Y una vez un profesor nos dejó hacer una pintura en bastidor. Y la verdad yo nunca he sido muy buena con pintar, así en óleo, la neta sí acepto que soy mala. Pero pues no es algo que en verdad a mí me interese como mejorar, quiero como dedicarme a otros aspectos, pero bueno, nos habían dejado hacer una pintura como algo sobre un tema que nos llamara la atención. Hasta eso nos dejaron el tema libre, güey, pude haber hecho lo que quisiera. Pero yo decidí pintar una ventana. Y quería pintar una ventana realista. De que estaba yo muy clavada con que quería pintar una ventana realista sabiendo que yo no sabía de que pues pintar así con esa técnica realista, güey. La neta no lo había practicado. Y estuve como 3 semanas, se los juro por mi vida, día y noche,
intentando pintar esa ventana. Y era error tras error tras error. En verdad nunca había tenido tantos errores en mi vida como con esa pinche, pintura de esa ventana, güey. De que neta. Y un día, como 2 días antes de la entrega, yo estaba viendo la ventana, güey. Para mí era una basura. O sea, la veía y dije, trabajaste tanto, güey. O sea, te desvelaste tanto tiempo para terminar haciendo esta basura. Y me puse triste. Y entonces, en una crisis, en una catarsis de artista, de un artista en autodescubrimiento, dije, es que tal vez, o sea, esto ya es un pensamiento muy contemporáneo, muy artístico, o sea, de que muy, que habla mucho sobre como filosofía del arte, tal vez algunos entiendan. Pues me le quedé viendo a esta pintura en el bastidor, fijamente, y dije, es que tal vez esta pintura de una ventana no es una pintura de una ventana, tal vez el bastidor tiene que ser la ventana. Y agarré un bisturí que tenía ahí, o un cúter, y corté una ventana en la tela del papel y del bastidor, y pinté de que todo como de negro para que solo se viera que había cortado la ventana. Y literal llegué al día siguiente como para hacer mi entrega, y lo que había visto el profe de todo el proceso y todo lo que había practicado fue como de, güey, o sea, de que estuviste tantas semanas pintando esta ventana para que al final pintaras todo de negro y cortaras una ventana en el bastidor. Y yo le dije que sí, o sea, de que para mí como que tal vez esa era como la respuesta o la solución que encontré en el proceso, o sea, que me funcionó para mí. Y resulta que el profesor hasta me felicitó. ¿Qué te dijo? Me dijo que era muy buena, o sea, que esa era una muy buena idea y que al fin había comprendido lo que a muchos artistas les había costado como trabajo entender del arte contemporáneo, y me dijo que este era como un buen paso para ser una buena artista contemporánea. Y yo me emocioné. Luego llegó una compañera que la neta ella sí trabajaba muchísimo. Me pusieron 10 en mi pintura. Y me dice, no, es que esa pintura es una basura. O sea, ni siquiera hizo nada. Solamente cortó la ventana y quién sabe qué. Sin entender el proceso previo que yo había tenido con esa pintura. Y tantas como rupturas de cabeza, güey, que había tenido. Y dijo como que no, que esa pintura era una basura. Que lo que ella había hecho, que se había tardado 3 semanas en pintar, merecía una mejor calificación que la que yo tenía. Y así, o sea, de que, no sé, solo quería contar esa parte de mi compañera, pero de que sí, ahí me di cuenta que en el proceso como que esa producción o lo que estés haciendo va a cambiar y se va a llenar de errores, pero esos errores que tú encuentres y esas paredes que tú encuentres en el proceso no te tienen que detener. Simplemente si un día está todo lleno de errores que no te funcionan, entonces agarra esos errores y transfórmalos en algo. De que me di cuenta que las fallas en todo esto de la producción artística son oportunidades que un día te pueden servir como para encontrar pues otra versión de tu trabajo o hasta otra versión de ti mismo. Eso sí es, o sea, está muy perra la historia, porque sí, justamente te llegaste a conocer mediante los errores que tuviste con tu pintura, ¿no? Cuenta incluso el hacer una pintura tan realista, la verdad, como que pierde un poco su no sé cómo decirlo. Pues sí, mejor tomo una foto y se la presento al Sí, siento profe, que hubiera sido eso, y que siento que la pintura de la ventana cortada en el bastidor dice más. Ajá. Por ejemplo... O sea, habla como de este proceso, ¿no? Que se llevó a cabo. Habla como de ese proceso de hecho, si lo piensas más, sí puede ser más profundo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí no sé, depende de qué hayas querido transmitir. Pero lo que a mí me da la impresión de eso, que de la pintura así final, si la viera, diría, y sabiendo tu historia, sentiría como que al final hiciste una salida de la ventana. Ajá, sí, exacto. Por así decirlo. Sí. O sea, fue algo muy introspectivo, algo que en verdad me cambió la vida como artista, entre comillas, digo, Literal, entre paréntesis. se podría decir que abriste
la obra, ajá, o sea, sí. hiciste tu salida de la obra, bro. Ajá, exacto, así como Está que me loco, ¿no? escapé de esa idea que yo tenía que me estaba de cierta forma deteniendo, porque no saben cuántas veces lloré, güey. Esa calificación era muy importante. O sea, en verdad era muy importante y también sí me importaba como la opinión del profesor y de mis compañeros. Pero sí fue todo un proceso, entre paréntesis yo me dedico como al arte del proceso, siempre me ha interesado como todo este proceso que hay detrás de la pieza. Para mí el producto final no es la pieza en sí, sino el producto final es el proceso que tuviste para llegar a esa idea Es y que a la realmente culminación es de lo, eso. si lo piensas Ajá. bien, sí es algo muy importante y incluso que la pieza, más importante que la pieza final. Porque, ¿qué sería Picasso sin todo el proceso que tuvo, no? Ajá. Porque como bien sabemos, Picasso pintaba hiperrealista antes, ¿no? Antes de Ajá. convertirse, pues, en lo que representa Picasso, ¿no? Sí, Y güey, su todo lo técnica era que... exquisita. O sea, de que si hablamos sobre pinturas así de esa época, como que captaran toda la esencia y la calidad Oh, del tengo modelo y una así. referencia más A chida. ver, a ver. Por ejemplo, Da Vinci, todos conocen sus obras chidas, ¿no? Sí. La Mona Lisa y así. Pero, ¿qué sería de Da Vinci sin todos los libros y hay notas que se encontraron de él, de todos sus procesos que Güey, incluso sus son de sus prácticas. prácticas? Sí, O él sea, practicaba realmente muchísimo. sus procesos eran a la verga Que muy hasta cabrones. cierta forma para Da Vinci el proceso fue más importante que las piezas finales, güey. Ese güey nunca terminó piezas. O sea, de que nunca tuvo una pieza terminada, más que sus bocetos y algunas pinturas, sí. Pero en realidad nunca las terminó, o sea, métanse a investigar y ese güey se dedicaba, o sea, su proceso creativo era literal como practicar y estudiar. Ujú, Y decía, era ajá, un güey que le mamaba los procesos y sí, estudiar y se encontraba demasiadas cosas en sus procesos, ajá, pero sí. demasiadas así O de se que qué pedo. encontraba respuestas en las preguntas que en sí era o sea, el proceso era como la pregunta y en lo que culminaba eso era en una respuesta, o sea, todo ese proceso era como la respuesta. Sí, o sea, Ajá. por eso el proceso ahí es cuando se junta con la práctica, Sí. porque es algo que haces y que te puede llevar a cosas muy perras y te llega a autodescubrir y pues sí, o sea, en conclusión creo que es de las cosas más importantes como Sí, artista, la verdad. valoren su proceso y aunque les esté costando así un chingo, les esté doliendo, se sienten a llorar y todo, también valoren eso. Aunque se equivoquen y Ajá. tengan errores y digan, Sí. güey, está de la ver... Porque a mí es que a mí se me ha pasado Ajá. así de que neta digo, no, pues ya voy a hacer algo, ¿no? Lo que sea sirve. Y ya hago todo este proceso y al final digo, está de la verga. Pero al final también te ayuda a saber qué no te gusta. O Sí, sea, y qué a la neta no te gusta conocerte, hacer. güey. O sea, qué no te Ajá. gusta hacer o qué la neta no vas por ese camino o quieres explorar otra cosa. O tal vez esto que hiciste nada más un puntito por decir algo de todo lo que hiciste, dices, pues la neta se quedó chido, ¿no? Y Sí. vale la pena. Entonces, realmente sí. Güey, que me ha pasado a mí muchas veces que hago trabajos así como tú dices, de que me pongo como a producir, no sé, sin tener una idea o en los momentos en los que estoy como mal, que en literal no tengo como nada para producir, güey, no hay ideas, no fluye nada, siento que estoy como en pausa y veo este trabajo unos años después o un año después y digo, güey, esto era bueno. Pero como que, o sea, ¿no te ha pasado que de pronto ves tu archivo y ves una ilustración o algo que hayas hecho? Que dices como, güey, esto es basura y pasa como un mes y dices, pues no estaba tan mal, güey. O sea, tal vez sí estaba yendo por el lugar correcto. Sí, justamente creo que sería lo último que tocar en este podcast para que no sea tan largo, pero justamente sí me ha pasado eso y creo que es porque te enfrascas mucho en lo que estás haciendo en el momento y de que Y como en empiezas expectativas, en ¿no? expectativas y inseguridades y empiezas a Ujú. decir, pues no está tan chido o no es como yo me lo imaginaba así de que súper final, bro, Pues sabes de que no. no. Sí. Y ya cuando lo ves después de mucho tiempo ya no tienes esa expectativa o esa Ajá. presión o O sea, de que ya ese... cambiaste tú como Ya cambiaste persona. como persona Ajá. y también pues entiendes que el valor también de la obra que hiciste o el boceto, el dibujo que hiciste en su tiempo, pues de que entiendes
como tú conoces el contexto de ti, las cosas por las que pasaste, incluso el proceso que tuviste, entiendes y valoras un poco más cuando pasa el tiempo y lo ves y dices, no manches, pues sí, o sea, estaba chido. Y dices, ojalá, o sea, de que hasta yo me ha pasado que veo ese trabajo y digo como, pues no estaba mal, y me arrepiento de no haber seguido como con eso, o haber hecho como más cosas, y digo, güey, ¿cuánto tiempo ya pasó? Tiempo en el que yo me estuve quejando, en el que yo pude haber avanzado y ahorita no estuviera teniendo como ese sentimiento de que perdí mi tiempo, no avancé o no sé, como que estoy fallando y así. Es que justamente es por eso, ¿no? De porque... Ajá, o sea, realmente es por las expectativas y todo, porque si no... Imagínate que hubieras seguido practicando y haciendo tu proceso... Incluso llegabas a cosas más cañonas, ¿no? Güey, y yo creo que eso es algo Ajá. muy importante y que sí lo han hecho muchas personas muy perras en la historia del arte, que es no criticarse tan cabrón en sus procesos, de que no siento que pensaban que todo lo que iban a hacer iba a ser una obra de arte, sino simplemente estaban haciendo o practicando o haciendo un proceso que ellos les gustaba, les mamaba y que pues eventualmente conforme le metían tiempo se volvían mejores e incluso dejaban su visión de cómo ellos pensaban en todo el proceso independientemente de una obra final, ¿no? Pues como Picasso, de que ese güey se estaba muriendo literalmente y su manera como de transformar ese sentimiento como de dolor que ese güey tenía, la neta, o de sus problemas mentales, fue como practicando y metiéndose de lleno al arte. Y aunque mucha gente lo juzgó, lo criticó y le dijo como, no, güey, tu trabajo no funciona. O sea, sé que ya está bien quemado Van Gogh, pero por algo está quemado Van Gogh, güey. De que ese güey, su proceso artístico fue brutal. Y siento que es una buena inspiración. Que de hecho creo que, no estoy seguro, pero según yo Van Gogh empezó a hacer arte ya muy grande, ¿no? Sí, ya grande. O sea, de que muchos la neta lo trataban como una basura, güey. Y al final les pintó el dedo a todos. Es que imagínate que Van Gogh se hubiera detenido porque no entendían o las cuando cosas. Empezó a morir de hambre, güey. O cuando empezó a morir de hambre. Es que, sí, de hecho, ahora que lo pienso, ahora llegando a estas conclusiones y hablando de la práctica y procesos, creo que en sí es muy... O sea, la clave, la neta, sí es que... El proceso es lo único que... O sea, es lo más importante, es lo ¿no? Es lo valioso, la neta. Protejan su proceso y defiéndanlo, chicos. En verdad. Y no lo dejen, porque, no o sea, neta, un proceso, la práctica realmente es por lo que vale, la neta. Sí, exacto. Y por lo que al final vas a llegar a ser algo real. Deja tú bueno, sino algo real. Y de eso se trata el arte, ¿no? De mostrar realidades. Exacto. Sí, y de que el proceso, o sea, en conclusión... El proceso es muy valioso y las prácticas. Y encontrarse a ustedes mismos en el proceso y en su práctica. Y también que pues no se tienen que rendir y tienen que luchar. Eso sí, tienen que estudiar mucho. No de una forma obsesiva que de cierta forma te atosigue. No de una forma autoflagelante. Sino... de que conociendo... algo que te nutra, güey. Ajá, o sea, sino conociendo que estás en un proceso y en el proceso no hay fallas y estás progresando. Sí, de que neta no se tienen que rendir y nuestro consejo creo que más grande es que no importa si surgen errores o se sienten como que se están poniendo en pausa, utilicen ese mismo sentimiento como de no sentirse suficiente, como inseguridad. Como esas inseguridades. Y úsenlas como para avanzar, porque los errores son oportunidades. O sea, en el arte, de que específicamente en el arte, lo que he aprendido en todos estos casi 10 años de proceso, porque yo tardé mucho en salir de la carrera, la neta. Todo este proceso de que neta valoren todas esas oportunidades que les dan los errores. O sea, un error es una oportunidad. Si algo no funciona es porque tienes que cambiar de dirección. Y otro consejo que yo una vez aprendí, muy valioso, es que en el momento en el que sientas que algo como que no está funcionando, en el momento en el que sientes que empiezas a ver la página en blanco y nada sale, es una llamada de ti mismo para cambiar como de camino en tu proceso. De hacer cosas diferentes. Por ejemplo, un día dices... No sé, me mama el dibujo y voy a practicar el dibujo toda mi vida y quién sabe qué. Y un día sí practicas y todo
y de pronto vuelves a sentir como que te trabas. Y es un llamado de ti mismo para investigar algo más. O sea, de que... Y eso no quiere decir que vayas a dejar el dibujo, sino No. que te puede regresar al dibujo de otra forma, Sí. ¿no? Con otras o perspectivas lo o puedes experiencia. transformar el dibujo, o puedes, por ejemplo, cambiar de materiales y así. De que neta no dejen que eso ese sentimiento como que los detenga, simplemente cambien de camino. No está mal haber trabajado meses, no está mal haber trabajado años en algo para que al día siguiente quieran transformarse, porque en realidad los humanos nos definimos y nos redefinimos constantemente, y por eso lo que menciono del proceso es muy importante, de que en el proceso vamos a encontrarnos a nosotros mismos muchas veces con muchas caras diferentes. Y nunca va a ser como lo mismo, de que siempre vamos a ser diferentes y un día nos gusta esto y un día nos gusta aquello. Y no está mal como, pues, cambiar de direcciones o hasta dejar una pieza, no sé, de que no está mal. Y no significa que vayas a abandonar algo, sino que estás transformándote y necesitas como encontrar tus respuestas otra vez en el proceso, de que seguir practicando con otra cosa diferente. Sí, practicar es lo mejor del mundo, no dejen de practicar y quédense grabada la frase de Gai Sensei, una de las enseñanzas más legendarias de Naruto, Sí. porque Naruto tiene enseñanzas muy perras de la vida, la Vean, güey, verdad. si un día se sienten detenidos en la vida, en pausa, en la máxima tristeza, vean Naruto, güey. Oh, es que Naruto es la verga, o sea, de verdad güey. Naruto es muy bueno. Sí. Siento que Kishimoto rozó el cielo con su pluma en algunos puntos, De hecho, bro. sí, güey, sí. Pero luego sí se mamó, pero luego sí era una verga Kishimoto y justo este es uno de los momentos estelares de Naruto, de la historia de Rock Lee y el esfuerzo, que ya después lo tiran a la verga, así de que ya nadie les importa ya eso del esfuerzo de Super después. Y es como Pero, partirnos la madre. ajá, ya, pero ese punto en la historia de Rock Lee que habla de la disciplina y de la práctica y cómo Rock Lee se cuestiona y tiene mucha inseguridad, habla justamente de esto, ¿no? De no dejar que tu proceso, tu práctica y todo lo que haces se vaya abajo por inseguridades o por no conseguir objetivos, sino el proceso es lo que te va a llevar a que vivas tu pasión, ¿no? Y justamente como dice Rock Lee, realmente sí no tiene sentido y sí no tiene significado todo el esfuerzo y todo el proceso si no crees en ti mismo. Porque nunca lo vas a ver, nunca vas a ver que tu proceso es valioso y nunca vas a creer que algo de ti es valioso, porque no crees. Así que crean en ustedes mismos y practiquen mucho. Y amen su proceso. Enamórense de su proceso. Romantícenlo. Ay, sí. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Esperemos verlos la próxima semana con otro tema diferente. Si tienen algunas ideas o sugerencias, escríbanos en la parte de abajo y no olviden seguirnos, por favor. Y pues próximamente, la neta es que sí queremos impulsar el canal. Bustearlo, queremos así meterle bots chinos, árabes, no sé, así para ya tener el 1,000,000. No, o sea, realmente sí queremos potenciar el podcast, así que próximamente estaremos haciendo pequeños shorts, reels, para hablar de cosas que nos interesen, de diversos temas y de diversas cosas que tenemos en la mente. Pues nos vemos. Los esperamos aquí de nuevo la próxima semana. En Ars Moriendi. En Ars Moriendi. El arte de morir, chaval.